creador del programa y también así como para los oyentes es un reencuentro, también para nosotros reencuentro porque hace rato que no lo tenemos por acá. A ver, ahí sí, sí ¿Ahí me resuena. escuchan? Ahí Perfecto, está. ¿Cómo anda Juan Ah, Machado? perfecto. por favor. Tenía el micrófono apagado. Y viste, yo confío, Nah, confío. mentira, mentira. Bueno, Juan Machado, escritor, creador de Plástico Cruel, un amigo de la casa. Ahora se encarga del suplemento literario de revista Trinchera. Ha escrito Pájaros Punk, ha escrito Como Corderos, su último lanzamiento por Azul Francia, que ya, bueno, lo hemos presentado aquí en La Plata, ha tenido un lindo recorrido, por suerte. Así que, ¿cómo estás, Juancito? Hola muchachos, todo bien, todo tranqui. Por ¿Cómo te, acá de lejos, pero siempre ahí aportando y estando cerca de plástico. cómo te trata cómo te trata la ciudad bahiense? Con mucho frío, mucho frío, mucho frío. Pero me encanta. Así que nada, bien ahí. Asimilando el cambio y nada, escribiendo, leyendo, lo de siempre. Excelente. Y bueno, vamos a empezar un poco por ahí, ¿no? Como siempre empezamos, qué lindo tenerte de ese lado. Yo voy a tratar de mantener el profesionalismo que me caracteriza. De Boca hablaremos más tarde, quizá en los últimos 5 minutos. Una pregunta que ya sabes por dónde voy a empezar. ¿Cómo ha sido tu ruta lectora? ¿Por dónde has empezado? ¿Qué lecturas te han llevado a escribir y demás? Bueno, un poco la ruta literaria, mirá vos, me toca decir lo mío ahora. Qué lindo. Nada, creo que alguna vez lo habré dicho en plástico. Perdón, voy a aclarar algo. Yo probablemente ya sepa todas las respuestas. Si me ven sin interés es porque estoy viendo el partido de San Lorenzo. Bueno. Tampoco igual es Vos una sabés que, cosa. párrafo aparte, recién me hicieron otra entrevista hace un rato y, me olvidé otra vez de nombrarte. ¿Viste que yo dije? ¿Viste que yo dije? Me puedes nombrar ahora igual, aunque no tenga el más mínimo valor. Me acordé cuando me estaban saludando para despedirme. Excelente. Ahí me tenés Y, que nombrar. y no, y Tenés no que, había sentido, no lo podía meter en ningún lado. tenés que gritar Luciano Montoya. Bueno, pará, ruta lectora, hay dos cuentos que me dan en la escuela, yo 8, 9 años, 9, 10 años, que es El gato negro de Poe, que ahí Pedro es docente, sabrá que ese cuento con los guachines no falla, y después me dan La gallina degollada de Quiroga, y ahí fue la primera vez que siento que la literatura me estaba hablando directamente a mí, porque mis amigos con los que yo jugaba en Villarrosa eh, eran iguales a los chicos del cuento de Quiroga, de la gallina degollada, y ahí yo dije, ah, ok, mis vecinos pueden matarme un día de estos mientras jugamos a la pelota. Mis vecinos eran chicos muy grandes de 30 y pico, 40 años casi, que eran como bebés gigantes, eran los OPA, entre mil comillas, que cuenta Quiroga en La gallina degollada. Ahí fue que empecé una relación con la literatura, que después en adolescencia se pierde porque uno en adolescencia quiere ser mil cosas, ¿no? Sueña mil cosas y después cuando no puede ser ninguna de esas cosas, vuelve a aquello que lo conmovió de chico. En mi caso fue la literatura y ahí volví a entrar un poco más de grande con Fontana Rosa, con Soriano, autores que abren todas las puertas que pueden abrir. Y después, bueno, la ruta lectora hay un clic en Rulfo. Cuando yo leo Rulfo, que lo había leído en la escuela y me había aburrido terriblemente, leo Rulfo ya grande y me vuela la cabeza y ahí descubro que hay otra manera de escribir, otro lenguaje, que un párrafo puede durar una oración. Ahí me descoca la cabeza Rulfo y ahí entra Onetti, ahí entra Saer, ahí entra Bolaño, eh, todos esos autores. Un poco la ruta es esa. Bueno, saludo acá al amigo, también aclaramos para los oyentes también que por supuesto que esta entrevista no es solo para charlar entre amigos, sino era algo que teníamos ganas de hacer
en este año de plástico, además de eso, del vínculo, disfrutamos mucho de la lectura de Como Corderos y hay cosas de su construcción, del desarrollo que fue teniendo el libro que nos interesaba trabajar acá, así que bueno, saludar eso y después sumar ahí en la pregunta y en cómo fue dándose esa ruta, digo, más allá de autores que te fueron convocando, hubo después figuras cercanas, algún docente, alguien, digo, que hizo ese ejercicio de acercar textos, de acercar obras, de decir lee esto, o fue un recorrido propio y sumar también después, bueno, en qué momento aparece y se empieza a mezclar con eso la escritura, digamos, en qué momento esa lectura empezó a vincularse con un ejercicio de ponerse a escribir unas primeras cosas. La primera figura que me vincula a los libros es mi mamá, que mi mamá tenía dos libros, me parece, Las rimas de Becker y creo que el Martín Fierro, esos dos libros. Pero después ella compraba siempre las enciclopedias para los colegios. En los pueblos pasaban los vendedores de enciclopedia y ella ahorraba, juntaba el mango, lo compraba para nosotros, para la escuela, y lo forraba, le daba un trato al libro que quien me conoce sabe que yo soy igual de insoportable. Sí, es un rompehuevos. Yo a Lucho le he prestado libros y le he anotado en la primera página no doblar tapa, cosas Sí, así. doy fe y doy fe del quilombo y la cara que le cambia a Juan las veces que ya después no lo hice, quiero aclarar, lo aprendí, pero cuando le daba el libro, que él me veía sacarlo de la mochila atiborrada de cosas, saliendo sin un folio, sin una bolsa, era terrible. Sí, yo hace poco le manché un libro, pero bueno, de Roncino, pero decí que es amigo y me quiere. Si no me... Sí, le tiró el mate entero arriba ¿Era Glaxo? No. A la descomposición de Roncino. Y no, reprimí la ira totalmente. Estoy contento con cómo reaccioné en ese momento. Fue una prueba. Pero no, eso viene de mi vieja y ese trato que le daba a los libros de objeto valioso en serio. Eso fue la primera relación y después alguien fundamental que es Gachi Corradini, que es docente, es escritora, que la tenemos en Revista Trinchera, una gran cuentista. Ella fue la que me empezó a arrimar algunos textos, a arrimar a la lectura en general otra vez y a convidarme a autores y a descubrir autores juntos. Y un día yo vivía en Jujuy y estaba leyendo y ella me dice, che, ¿por qué no escribís algo? Un cuento, probá. Y ahí escribí un cuento. Y ahí arrancó un poco la maquinaria y después, bueno, también alguien fundamental es Juan Matio, con quien yo mantengo una clínica ya hace como 2 años, creo. Con él trabajé como Corderos y los textos que se vienen también los trabajé con él y también Matio es un antes y un después en mi lectura y en mi escritura. Bueno, antes de meternos un poco más de lleno en Como Corderos, aprovechar, porque es algo que venimos charlando últimamente. Ya dijiste que fue muy importante Matio específicamente, pero ¿qué valor a tu escritura le das al taller, a la clínica? ¿Cómo repercute en vos? Y yo hice, lo primero que hice yo fue un taller con Seba Pandolfelli en pandemia, que funcionaba onda taller literario, que es esto, él me tiraba una temática y yo iba trabajándola y escribía un cuento y algún cuento de Como Cordero surgió ahí. Por ejemplo, me acuerdo que él me tiró la temática de unos pibes encuentran algo en un baldío. Esa sola temática, y yo la llevé para Lo que duerme boca arriba, que es un cuento de Como Cordero. Fue totalmente para ahí. Eso, bien taller literario, ¿no? El docente leyendo algo, el docente tirando temáticas, por ahí
se perdía un poco la corrección más minuciosa por esto de avanzar en lecturas y en técnicas y eso. Y después a mí me pasó que cuando fui con los 7 cuentos que tenía para Como Cordero, cuentos largos, la primera, segunda clínica con Juan me los destrozó, me los desarmó todo. Inclusive conviví con una suerte de frustración de decir, che, yo pensé que escribía medianamente algo y, y no. Pero bueno, ahí sí la obsesión como regla principal en meterte en el texto hasta achicarlo o agrandarlo, o esa obsesión con el texto por pulir hasta que las cosas funcionen, tener un texto avanzado y volver al principio porque la voz no está. Eh, Eso a mí me parece clave. A mí me funciona mucho la clínica literaria porque más allá de trabajar mis textos, trabajo mucho en lecturas con Juan, que bueno, usted creo que la oyentada también de Plástico lo conoce a Juan Matio y sabe la mente brillante que es. Entonces, tener un tipo de eso de cerca y poder trabajar los textos de uno enriquece un montón. Pero sí trabajo también esto de no ser dependiente de Juan, ¿no? Y escribir yo por mi cuenta y tomar mis decisiones, que eso es muy importante. Pero yo creo que la clínica funciona para un proyecto literario, ir con un libro y decir, che, quiero ajustar este libro, que es lo que yo hago con Juan, y ajustamos el libro. Después el taller, yo no he hecho taller de grupos, sino que he hecho ese con Pandolfeli, sí he dado algún taller, y creo que ahí, bueno, la función es otra, es esto de leer y corregirte en el momento, de escribir en el momento. Hay un ejercicio íntimo de la escritura que ahí se hace en grupo, pero creo que funciona. Hay una tradición de talleres literarios en Argentina que es impresionante. La Escuela de la Iseca, de Hecker y de Castillo son talleres notables. Me quedé pensando en lo que dijiste de la obsesión, digo, detrás de todo el proceso de escritura, la obsesión por la palabra, eh, que se habla muchísimo en cuanto a poesía, ¿no? Obviamente después se derrama en narrativa. ¿Para vos existe o puede existir la literatura sin la obsesión de la palabra? Sí, lo que Sin la pasa es que obsesión por la existe. palabra, en realidad. Sí, existe totalmente. Y se publican un montón de libros en ese estilo, y está bien. Yo creo que la obsesión por la palabra y el detalle y el ajuste y correr esa coma que nadie se va a dar cuenta, eh, creo que es vital. Digo, por ahí ponele, qué sé yo, Alejandra Pizarnik se cae en esa cuestión de la poesía vomitada, ¿no? De decir, ay, me lo saco de adentro y así sale el texto. Y en verdad Alejandra Pizarnik era una obsesiva por la palabra, una lectora voraz y muy inteligente, una lectora muy inteligente, y esa obsesión por la palabra, ella la llevaba a leer y a buscar esas palabras y a decir, si digo agua dejo de tener sed, todas esas cosas. Digo, la obsesión es clave para escribir no solo textos de ficción, digo, lo que hace Leila Guerreiro eh, es obsesionarse a pleno con el personaje e ir en la escritura obsesionada. Me parece que si no te obsesionás cuando te sentás a escribir, perdiste. Perdiste porque se te van a escapar un montón de cosas. Es esto de abrir un universo, meterte adentro y obsesionarte con ese universo y escribir hasta agotarlo, hasta que no haya más nada. Sí, 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 totalmente. Bueno, sí, ya si podemos nos vamos metiendo un poco con el libro que más que nada nos convocaba, que es Como Corderos. Vos, Juan, digo, ya tenías obras publicadas, había libros de poesía, había relatos publicados, pero bueno, uno siente un poco, vos también lo confirmarás o no, digamos que para vos hay como un punto de partida en tu recorrido
de escritura y de autor a partir de Como Corderos, sin rechazar, digamos, lo previo, pero sí quizás entendiendo que tu obra va tomando como otro vuelo. El libro es toda una propuesta y un artefacto, digamos, ¿no? Desde la edición de Azul Francia, digamos, muy trabajada. La imagen que está en la portada también, una imagen que viene de la familia, digamos. Mi pregunta es, ¿cuánto hay de heredado un poco en vos de este libro? ¿Cuánto sentís que vos ya naturalmente venía con vos de la historia que está en Como Corderos? ¿Y cuánto fue surgiendo un poco de la ficción, del escribir, de leer y del inventar, digamos, ¿no? Mira, justo se me viene a la cabeza Carlos Busquet, que ustedes saben que es precisamente una obsesión para mí, y él decía que Bajo este sol tremendo era un clima que él tenía dentro y que por ende al escribirlo sabía que nunca iba a escribir algo igual. A mí me pasa algo parecido con Como Cordero. Eh, yo siento que hay un clima que yo traía de mis antepasados, un clima histórico, familiar, ¿no? Que uno lo hereda sin darse cuenta y está ahí. Y también hay un clima generado por lecturas. Digo, a mí haber leído El Llano en Llama 20 veces me generó un clima interno para poder escribir Como Cordero. Pero sí hay una tradición de venir del peón de campo, de venir de la ruralidad, de haberme criado con mi vieja, que es la nena de la foto de la tapa del libro, eh, que mis tíos me hayan enseñado a cazar de chico, mi tío José, esa vida en el campo de chico, a laburar, la vida del peón, no es que iba a hacer vida de estanciero, ¿no? Al campo. Era ir a alambrar, ir a cazar, ir a pescar, ir a apartar hacienda, destetar, todo eso que yo fui agarrando de chico está presente. Y está esa tradición, porque los Funes, este libro nace prácticamente de la figura de mi abuela, por eso el libro está dedicado a ella. Mi abuela, que era analfabeta, era una gran narradora de historia, había sido cocinera de estancia toda su vida, ella, Marinés Funes, la figura de los Funes sale de ella, y varias de las anécdotas, como la del hermano Juancho, la del negro, son anécdotas que mi abuela me contaba como herencia, ¿no? Y me las contaba una y otra vez, y una y otra vez, y un poco el clima de Como Corderos nace de, que esto lo he dicho muchas veces, la naturalización de la tragedia que tenía mi abuela. Mi abuela te contaba, suelta de cuerpo, que los domingos comían tortas fritas y con el mismo tono te contaba que el hermano lo había reventado el caballo y que los padres se habían muerto, que ellos quedaron solos con los hermanos y se fueron muriendo, uno de cirrosis, uno... entonces, esa naturalización de la tragedia a mí siempre me alucinó un montón, y cómo esa naturalización de la tragedia a ella le había desarrollado un pensamiento trágico increíble, de que qué sé yo, nosotros éramos chicos, salíamos en bicicleta y ella te gritaba, íbamos comiendo una manzana y te decían, tragá bien que te vas a ahogar y te vas a morir. Entonces tenía como un desarrollo del pensamiento trágico que yo heredé también y que están presentes en Como Corderos. Digo, hay una tradición familiar en Como Corderos, por eso entiendo que es un libro que no voy a poder y que no quiero tampoco volver a escribir. Sí, por eso yo cada vez que salgo de la casa de Juan ya le aprendí las mañas y ahí hay que cerrar todo sí o sí, lo cual me ahorró muchos minutos de mi vida, pero pensaba, la naturalización de la tragedia se ve en Como Corderos, en cada uno de los personajes, y cada voz que aparece para mí funciona como una especie de poner en palabras y dar testimonio de lo vivido. Como con lo vivido no alcanza, tengo que poner en palabras esto. Detrás de esas voces hay como una necesidad de contar en todas las voces que van apareciendo.
¿Lo pensaste así? Y si es así, ¿cómo surgió la idea de que se narren varias voces? Sí, eso viene un poco de la mano de la idea de pensar la tragedia. eh, yo notaba que mi abuela había acomodado en su cuerpo cada tragedia. Entonces hay un ejercicio físico que viene con la tragedia, que en este caso son voces que brotan y aparecen con intención siempre de contar. Inclusive el último cuento, que es la misma historia narrada de distintas voces, eh, está eso de... Yo sentía que que estos tres personajes claves que tiene el libro necesitaban narrar por sí mismos los que les generaba esto, esta violencia que venía desde afuera, esta violencia que se generaba internamente. Es un libro violento, entonces yo necesitaba eh, que los que narren sean en su mayoría chicos, que tengan 10, 12 años, que sea Aide, que sea Martín, que sea Nicandro, porque yo necesitaba que a pesar de la violencia, las voces sean tiernas. Yo lo que no quería era perder ternura. Yo quería que el libro, a pesar de la violencia, tenga guiños de ternura, eh, que eso lo aprendí, no viene por lo literario, sino viene por Leonardo Fabio y el cine de Leonardo Fabio. Y encontrar ese gesto de ternura en la brutalidad, a mí me interesaba y me los daban las voces de Nicandro, de Aide y de Martín, inclusive Nicandro, que no es un personaje tan querible. Yo necesitaba que tenga una manera de narrar un poco tierna. Entonces yo sentía que estos personajes tenían que narrar. ¿Qué pasó ahí? No Terrible. sé. ¿Qué pasó? ¿Un Un fantasma, grito. boludo? Son las voces, Son las las voces voces. de Nicandro y de... Un No. fantasma que gritó un gol y no Eh, lo toleré. no, imposible que un fantasma grite un gol, me parece. ¿Cómo que no? No, pensaba en esto también, mencionaste en darle voz a niñas, también habla un poco de la inocencia y de cómo esa violencia arrastrada, heredada, naturalizada, va repercutiendo en ellos, digamos. Es como si los adultos allí ya conviven con eso, ya está, es la madre que ya está frente a un mueble con santos, con la foto de sus hijos muertos, siendo eso. Eh, pero también aparecen las voces que vos mencionaste, digo, están las voces, hay un pasaje que menciona a las voces del monte, las voces que se escuchaban, digo, que son un poco esas voces de pueblo, son un poco esas cosas que pasan y que todos de alguna manera viven con ellos, seas parte o no. Sí, sí, total. Digo, esas voces que brotan del monte, es la memoria, ¿no? Es la memoria una y otra vez, porque los funes son una porción de algo que es histórico en Argentina y en Latinoamérica, que es esta minoría que está en el subsuelo y que nada lo toca. Digo, que hoy lo podemos ver en un montón de villas de la República Argentina que no las roza nadie, están en un subsuelo silencioso que, que está casi olvidado, ¿viste? O lejos de la memoria. Y yo tenía ese registro, y porque mi familia viene de ahí, y sí me interesaba contar un poco esto que decís vos de las voces del monte y como que voces se van incorporando, que sea el lugar el que cuenta también, que fue un poco la idea que yo tuve en un principio, de que el lugar sea el gran personaje, y me pasó que la figura de la familia era tan contundente que fue saltando a escena, 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 y lo que termino contando es la familia y no el lugar. Pero sí, de esa idea inicial, creo que quedó esto de las voces y del lugar contando cosas. Digo, la figura potente, o que intenta ser potente, del monte, ¿no? El monte como un lugar de revelación, un lugar donde pasan las peores cosas. Me parece
que tiene eso de que te da un lugar chico, ¿no? Que son como pequeños panteones clarísimos, lo es la iglesia, lo es el boliche, lo es el monte, la escuela, el sótano de la escuela, digo, son como pequeños panteones que hay en estos lugares y que los pensé a la hora de formar un lugar sólido donde pase esto y que esos panteones se vayan pasando la pelota de la tragedia. Sí, le sumo a eso un lugar muy potente desde mi lectura, que son los espacios oscuros de la casa. Digo, también ahí para meterse en lo intrafamiliar, están esos espacios que cuentan pero no cuentan, digamos, cuentan en la medida que un personaje o que una persona, digamos, si estuviéramos hablando de la vida real y no de ficción, le dé entidad a ese espacio que está ahí, que de por sí no dice nada, pero nosotros lo cargamos de sentido. Digo, pasa mucho eso en Como Corderos, y creo que hay un intento de dar cuenta de que existe algo más que los Funes, y más allá de lo que le pasa directamente a ellos. Digamos, en una caminata, Nicandro te va a mencionar 3 cosas que pasaron por afuera. Por más que después no cobren relevancia, digo, hay una importancia de darle entidad al pueblo, más allá de que después se basa en la familia. Sí, y también, perdón Juan, pero también me parece que ese darle entidad al pueblo es de alguna manera también dar una comprensión total de esa violencia. Digo, en la contratapa del libro bueno, la escribe Juan Matio también, a quien ya nombramos varias veces. Me parece que Juan retoma una dicotomía histórica en la literatura argentina, en la cultura argentina, pero que por vieja y repetida no deja de ser efectiva, digamos, ¿no? Que es la idea de civilización y barbarie que Mateo dice ahí también, que es muy potente, digamos, y yo coincido. Y que de alguna manera lo que plantea Mateo es que, bueno, que en este libro Juan trabaja con todas las variables de esa barbarie, pero también lo que me parece más interesante es cómo quienes deberían ser los ejemplos de la civilización, del costado más social, más sí, civilizado, son justamente de alguna manera quienes van produciendo o generando ese horror, digamos, ¿no? Tenemos la figura de Macario, del cura. Tenemos una maestra también que de alguna manera se calla un poco la boca frente a distintas situaciones que se van dando con sus alumnos. La escuela, la iglesia, la familia, las instituciones que en teoría deberían ser las encargadas de dar buenos modales, digamos, y alejar de esa violencia, bueno, en un punto son también los que la van construyendo. Sí, eso fue buscado, digo, yo a la hora de plantearme el libro y decir, bueno, ellos tienen una violencia interna, pero esa violencia interna viene de afuera, y afuera de la barbarie está la civilización haciendo lo que ha hecho históricamente, que es corromper y romper y violentar esa supuesta barbarie con muchísima barbarie más. Digo, está la figura de los policías, de los terratenientes, estancieros, ricos, está el cura, digo, la religión, ejerciendo eh, esa idea de sacarse de encima a esos bárbaros, ¿no? Creo que está Sí, presente también en La fama del Matao, que es esa especie de western que está a mitad del libro, donde ahí aparece más en claro. Yo introduzco la figura de los bandidos rurales, estigmatizado históricamente como eso, como bandidos, como bárbaros, y la civilización viniéndolo a matar, ¿no? sí, perdón. Entonces yo quería trabajar eso. No, pensaba también, no solo, digo, las instituciones, digamos, y quienes ejercen la fuerza, sino en el medio de toda esta historia aparecen unos personajes que son las personas que viven en la cuenca, digamos, que son 3 personas que uno las puede colocar donde quiera, sean clase media, sean clase media baja, pero también está esa parte tan cara a nosotros históricamente, que reproducen eso, que dicen, bueno, si aparece alguien muerto, seguro fue el indio, seguro fue el indiecito este, seguro fue el negro, digamos, también está bueno resaltar eso, digamos, no solo es Macario, no solo es la escuela, sino también quienes replican eso.
Sí, tal cual, es la lucha histórica de el linchamiento, digo, lo que pasa hoy y que lo narró Juan Darien Quiroga hace una bocha de años, el linchamiento social, el pobre contra el pobre, o el clase media contra el pobre, contra el diferente, en este caso lo tildan de indio, de loco, de bobo, ¿no? Y bueno, aparece esa figura como una víctima más de la barbarie que se desprende siempre de afuera. Juan, para ir avanzando, también nos queda poco ratito, también mientras vemos un lindo primer tiempo con Lucho, Sí, donde está hermoso. no nos Esto, cobraron como 2 penales. Lucho me ponía cara de nada, nada, siga, el siga. primero, Pero bueno, en un momento Pedro me mira como si está fue bien, penal y yo lo miro y le hago. está bien, está bien. Sabrán ver, después le hago como no fue penal. Dirige eso. Espinosa, así que ya sabemos lo que puede pasar. No, quería, digo, también pensar un poco, ya pasado unos meses, ¿no? De la publicación del libro, un poco en términos de la recepción, digamos, me parece que el libro está teniendo una gran llegada y sobre todo críticas muy elogiosas. Me interesa esto de, que también hemos charlado, de, de que vos quizás pensaste el libro de una manera, como un libro de cuentos, un libro de relatos, que quizás en la medida en que el libro fue siendo leído, empezó a ser por muchos comprendido o pensado como una novela o interpretado y leído en clave novelística. Eh, bueno, qué te genera a vos? Si te hizo repensar también, si era algo que vos igualmente al saber que eran relatos que dialogaban unos con otros, ¿te parece que es una clave de lectura válida? Y también, bueno, ¿cómo va llevando eso, la recepción de la novela, de la obra de estos meses? Bueno, la recepción me llegan, la verdad que críticas y reseñas y todo eso elogiosas, cosa que me pone muy incómodo, pero que agradezco. Y no lo reseñé Eh, yo todavía, loco. Dice que gané. es verdad, ponete las pilas. Pero ha tenido buenas reseñas, Genovese en perfil, que ahí, que eso me gusta también de las claves en las que se están leyendo el libro. Marcia Acevedo lo puso como gótico pampeano, cosa que me encanta, y lo leyó en eso, en clave de elementos de terror que son claros, y me gusta esa lectura. Genovese en perfil lo mete de pleno en la gauchesca, y también se puede leer en esa clave, y son dos géneros que yo utilicé, que me interesaban, pero mi gauchesca no es la gauchesca clásica, mi gauchesca viene de Di Benedetto. Entonces es como reescribir la reescritura de la gauchesca, entonces eso me interesa. Y esa otra clave de gótico pampeano también me interesa. Y la verdad que el libro se está recepcionando bien, digo, tiene poca circulación si se quiere, por el contexto, y entiendo eso, y sé que es difícil vender un libro, entonces estoy tranquilo en ese sentido, pero me van llegando lecturas súper lindas. Y lo de la novela y el cuento, eh, respeto mucho quien lo lee como novela y respeto mucho quien lo lee como libro de cuentos. Sí, que se esté leyendo más como novela que como cuento, me da el indicio de que tal vez fallé yo en la escritura, porque la idea principal era que funcione cada cuento como un cuento individual que se pueda leer solo y funcione, y a la vez componga una historia general. Que se lea más como historia general y no tanto como libro de cuentos, por ahí me da el indicio de que me faltó una vuelta de tuerca a cada cuento para que funcione por sí mismo, digo, haciendo un análisis, ¿no? Capaz que me faltó eso. Pero bueno, que se lea es lo importante. Para, para sumar un poco, metiéndonos en la escritura, algo que quería preguntar era, sé que sos un gran lector de poesía, además de escritor, pero sobre todo un gran lector de poesía. Yo lo noto eso, digamos, hay pasajes, también es
el contraste es interesante, digo, encontrar la manera de contar, de encontrar pasajes poéticos, de encontrar la poesía en dos nenes empalando un cordero. Digo, hay un trabajo que yo creo que en vos es casi inconsciente, digamos, no hay manera para vos de narrarlo sin, sin hacerlo poético, pero ¿cómo se cuela la poesía ahí? En vos, en tus escritos de ficción, de narrativa, digo, siempre está, lo buscaste específicamente en Como Corderos. No, no lo busqué. Sí entiendo que hay algo de leer muchísima poesía que está ahí y que ese es el lenguaje. Es también la intención de encontrar belleza en algo atroz por medio del lenguaje, que es un poco para mí el sentido que tiene la poesía, ¿no? Algo que es brutal, que es terrible, encontrar belleza ahí me parece que es interesante y más a la hora de escribir. Y después también si bien está la poesía presente, haber leído a Rulfo hasta el hartazgo, digo, Rulfo es súper poético, sea en Pedro Páramo, sea en El Llano en Llamas, digo, es potente y poético, entonces hay algo ahí, Di Benedetto, hay un tranco poético que a mí me interesa a la hora de la escritura y esto de que hablábamos antes de la ternura, que hablábamos ahora de la belleza, pero hay algo que es mi manera de escribir ya, de que inclusive hemos trabajado los textos, de decir, che, está muy cargado poéticamente, hay que simplificar algunas cosas, pero sin duda la lectura de ciertos poetas a mí te va endulzando el lenguaje y después uno termina yendo para ese lado, pero digo, la intención de buscar belleza en algo atroz, de contar no sé, una tragedia y ser tierno, digo, hay ahí una composición del lenguaje que si bien yo digo que medio que sale, después hay todo un trabajo de pulir, que es igual que a la hora de escribir poesía, que crece a través del despojo, que crece del quitar y quitar y quitar ese palabrerío y que vaya quedando algo más limpio y afinado. Sí, 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 genial. Sí, la idea del texto y ese crecimiento por despojo me parece que está muy presente en todos los cuentos del libro. Bueno, nos vamos quedando con pocos minutos. Acá la programación de los lunes, sabes que viene intensa. No sé si viste la apertura o el cierre del programa anterior. Estamos Sí, sí, sí. estamos armando una tríada acá de programas interesante. Vamos a empezar a caer con vino. Sí, se va poniendo cada vez más picados los lunes, pero bueno. No, también digo para cerrar y agradecerte también el rato y el encuentro. Plástico siempre con las puertas abiertas. Nada, también preguntarte, bueno, por otras escrituras que estás trabajando. Entendemos que se vienen también otro libro pronto. Estuvo también una mención en la convocatoria de Ediciones Bonaerenses. Bueno, se van abriendo varias puertas en ese recorrido de escritura, así que también en qué venís. Sí, bueno, se viene un librito que no quiero contar mucho porque sé que, que nuestro amigo que ustedes conocen lo tiene ahí secreto en la gatera, pero se viene un libro que se llama Tres Lagunas, que son tres cuentos largos. Uno es el que obtuvo la mención que decía Pedro. Y nada, también, justo hoy en realidad terminé ya está, lo entregué, así que bueno, Ya lo ahora será escuchamos, Ya ya lo escuchamos. lo escuchamos, pero bastantes veces. no, pero esta vez, ¿verdad? Esta vez ya está. Eh, hablamos Puse el ahí PDF con el. en un pendrive y Final, final, ya final. está, lo sacó de la compu. No, yo creo que esta vez sí, ya está. Hablé con un editor maravilloso. He tenido la suerte en este tiempo de trabajar con Francisca Maguas de Azul Francia, una editora notable.
y el editor que estoy trabajando ahora, y no lo voy a quemar, también maravilloso, maravilloso y laburador y obsesivo, que es lo que hablábamos de la obsesión. Pero el libro saldrá ahora en un tiempito seguramente, y ya con estos 2 libros en circulación me retiro un poco a escribir tranquilo, algo que arranqué sobre bandidos rurales y un poco una suerte de texto histórico y a la vez ficcional, y ahí va, y tenía varios caminos para elegir y elegí el más difícil, así que vamos a ver si, como dice Quique Ferrari, se deja escribir. Perfecto. Nos queda 1 minuto y medio, así que quiero que en 40 segundos hagas un análisis del presente de Boca y en los restantes 20 segundos aproximadamente te despidas del programa porque es tuyo, digamos, lo construiste, después vine yo, tampoco me voy a hacer el boludo, pero No, por favor. nada, antes de eso, gracias por comunicarte. Y es difícil hablar de alguien que uno le tiene cariño, eh, manteniendo una pseudo profesionalidad, pero es un tipazo, Juan. Es un tipazo y acá lo queremos mucho, yo específicamente. Así que nada, este minuto es todo tuyo. Yo ya no hablo, Bueno, chao. agradecer a vos, a Pedro, a Mati Marchi, clave en plástico, en la historia de plástico, eh, a Chino, a Luca, a Wada, que han sido operadores todos de plástico, y nada, ya me hiciste llorar cuando presentamos el libro, así que no voy a Sí, llorar ahora. soy especialista en eso. Nada, pero los quiero mucho, saben, que son mis amigos, y un poco de esto me sonaba autobombo y renegaba de la idea, pero después dije, son mis amigos, te van a charlar el libro y que me caguen a preguntas, y así que lo hicimos y estoy muy contento de hacerlo. No dijo nada Y de Boca. No después, dijo nada, andar redondeando porque ya está, loco, ya estamos afuera. Ya está. 30 pará, segundos tenés. loco, déjenme hablar. 30 segundos tenés. Nah, no, y Boca ayer me dolió Boca, me dolió. Yo he sido un militante de Marcos Rojo, pero Pero ya está. me está costando, hace muchas boludeces, eh, me cuesta, no le voy a soltar la mano, pero sí siento que tenemos que traer un central de jerarquía, porque Lema, puedo jugar yo en lugar de Lema, es lo Sí, mismo. sí, Y sí, los sí. cagó a palo un pibito, Un pibito cheto, cheto español, español. Eso, hay que decirlo. los cagó a palo. Entonces ahí creo que hay que reforzar. Después yo confío en el técnico que tenemos, pero, pero bueno, vamos a ver, boludo. Bueno, Lo que pasa es que cuando jugamos bien, jugamos muy bien, cuando jugamos mal, jugamos muy mal. como la vida misma. Bueno, Como despedite la de vida misma. plástico, despedite, como si estuvieras acá en el estudio. Cerramos el programa. Cerrá vos. Bueno, chicos, ya me olvidé cómo era esto. Dale, vos No, podés. nos vemos el lunes que viene, 19 horas, Plástico Cruel, Radio Trinchera. Suscríbanse a Trinchera para que este multimedio siga creciendo. La revista estamos a pleno con el suplemento literario, está Capto, lean la revista general y pásense por Trinchera siempre. Y pongan plata. Hasta luego. Nos dejamos Dale. con Afterclown.